Bueno, los indicadores que tenemos actualmente de la economía española están sometidos a mucha influencia del ciclo económico. Es decir, los datos que hoy se han dado de la reducción de la creación de empleo en España están muy sometidos a que estamos en verano. Entonces, si desestacionalizamos los datos, probablemente encontremos con que los datos nos permiten ser optimistas, sin ser tan optimistas como desde las instancias de gobierno se nos está transmitiendo. No obstante, la economía española está en un proceso de rebote de lo que ha sido una crisis tremenda. Las clases medias, las clases populares, los sectores normales de la sociedad todavía no se están beneficiando para nada de este rebote de la economía. No obstante, esto es normal en todas salidas de las crisis económicas. Cuando se sale de una crisis económica, pareciera que lo primero que uno ve son unos datos macroeconómicos que reflejan ese cambio de tendencia, pero que no se percola, que no se transmite con la suficiente celeridad a las clases medias. El problema de España lo tenemos realmente en cómo hacer que esta mejora macroeconómica se traduzca en una mejora de las condiciones de vida del conjunto de la sociedad. Y para eso España tiene problemas. Tiene problemas porque el sector empresarial, el sector manufacturero, el sector industrial ha sufrido mucho durante la crisis. Entonces, yo creo, mi opinión es que durante los próximos años todavía la economía española se va a encontrar con problemas donde veremos una mejora, desde luego nada fulgurante, de las variables macroeconómicas, pero la variable macroeconómica fundamental como indicador de las condiciones de vida de la población, que es la tasa de desempleo, todavía seguiremos con tasas de desempleo bastante altas, excepto durante los periodos cíclicos en los que se notará una cierta mejora. En cualquier caso, tasas de desempleo del 25%, que es lo que hoy tenemos, son inaceptables. No soy partidario. Yo creo que existen espacios para lo público, espacios para lo privado. Creo que lo que hace bien el sector público tiene que hacer lo que hace, lo tiene que hacer bien, y el sector privado lo que tiene, lo tiene que hacer bien. Eso no significa que todas las actividades públicas tengan que ser hechas exclusivamente por el sector público. Pero evidentemente lo que no se puede evitar, lo que no se puede obviar, es el reto de que el sector público también funcione. Es decir, la economía española, lo que estamos viendo es el que hay una claudicación, o que pueden existir en algunos sectores sociales o en algunos sectores políticos, la pretensión de obviar la necesidad de cambiar el sector público. Un país sin un buen sector público no va a ningún sitio. Lo que hay que mejorar, el tema no es sector público grande o sector público pequeño, es sector público bueno o sector público malo. Y yo creo que un reto es hacer que el sector público funcione como tiene que funcionar. Y ciertamente el sector privado tiene que tener un espacio dentro de la arquitectura institucional que tiene el país y de gestión económica que debe tener el país. El sector turístico es un sector esencial en la economía española, pero no tiene mucho más capacidad de progresión. Es decir, España ya es una gran potencia turística. España, hemos de reconocer que se está beneficiando en los momentos actuales de un boom turístico que está derivado de una reducción muy profunda de los precios que ha habido en los últimos años y que, sin embargo, en este año ya están empezando a subir una vez que la economía parece que empieza a funcionar con una cierta holgura. Pero no nos olvidemos que también es que los países que son competidores de España en el sector turístico están en profundos conflictos políticos. No se puede vivir en una economía pensando que todos los que están a tu alrededor están mal para atraer turismo o para desarrollar una actividad económica. El sector turístico es un sector relevante, pero que ha llegado probablemente, o al menos desde mi punto de vista, casi al máximo de lo que son sus potencialidades. El futuro de España no pasa por acabar con el sector turístico, ciertamente, pero no te puedes quedar exclusivamente en el sector turístico. El sector turístico es un sector que tiene muchas virtudes. Una de ellas es que genera muchísimo empleo,
pero tiene un inconveniente, es un sector que genera muy poco valor añadido, donde se produce, las capacidades de innovación son relativamente limitadas. Entonces lo que no puedes tener es un país que viva exclusivamente sobre el sector turístico. No puedes prescindir de él, pero tienes que generar nuevas actividades económicas, y esas actividades económicas han de ser basadas en la manufactura, en una mejora de la eficiencia, ciertamente, del sector turístico, pero hemos de apostar, la economía española en su conjunto tiene que apostar por un sector manufacturero de alto valor añadido y por un sector servicios de alto valor añadido. En caso contrario, podemos tener una economía muy dualizada, donde se genera empleo. Ya digo, como decía antes, creo que hemos llegado a los máximos niveles de empleo en el sector turístico, y nuestro reto es, bueno, generar actividades que generen más empleo, de mayor valor añadido, y ciertamente seguir apostando, como hacemos desde la universidad, apostar porque el sector turístico y la gente que trabaja en el sector turístico sean capaces de aportar mayor valor añadido en el sector turístico. Yo creo que lo de compararse es algo normal, todos nos comparamos continuamente en todo. El compararnos es bueno en el sentido en que nos pone unos estándares que nos indican cómo otros hacen las cosas. A no ser de que tengamos una actitud muy cerrada en nosotros mismos y despreciemos lo que hacen los otros y los éxitos que tienen los otros, el compararse es una cosa que es saludable siempre y cuando uno sepa analizar honestamente las comparaciones. Es decir, no se puede decir es que tal país tiene impuestos más bajos que España y por tanto aquí los bajemos. Eso es solo parte de la verdad. Quizás la otra parte de la verdad es aquel país tiene los impuestos más bajos que en España, pero paga el 100% de la gente. Cosa que en España ya la segunda parte de la frase pues ya no la tenemos. Entonces existe mucho riesgo de manipulación o de no análisis sincero de lo que son los datos. Yo soy partidario de que siempre las comparaciones no son odiosas, las comparaciones yo creo que son saludables si son honestas. Bueno, yo creo que la respuesta es a lo que usted mismo ha hecho referencia, es al populismo. Los impuestos, yo primero no estoy de acuerdo con la hipótesis de que impuestos más bajos generan mayor riqueza, eso es ideología pura. Evidentemente, impuestos muy altos, tremendamente altos, generan desincentivos, pero no que los impuestos altos o los impuestos normales generen desincentivos. Bajar por bajar no es lo apropiado. En el caso de España, de todos modos, el problema es de la base, es decir, de la inmensa cantidad de gente que evade, y que evade a veces fraudulentamente y a veces no como evasión delincuencial, de delito, sino como la evasión derivada de que grandes sectores empresariales tienen muchas desgravaciones fiscales tremendamente ineficientes, que crean muchas distorsiones en el mercado y que generan un mapa fiscal que es tremendamente contradictorio y que se basa exclusivamente en que las clases medias asalariadas paguen los impuestos. El problema de España es la distorsión tremenda que tenemos en los impuestos. Los políticos, bueno, los políticos, a la población siempre le gusta recibir buenas noticias, entonces los políticos siempre te dirán que los impuestos son muy altos, pero al final cuando llegan al poder ellos tienen que satisfacer una serie de necesidades, que proveer una serie de servicios que demanda la sociedad, y no tienen manera de conseguir y de llegar a esos recursos. Y para llegar a esos recursos, pues tienen que mantener los impuestos altos. Yo creo que no hay ningún político que quiera subir los impuestos, pero al final se ven obligados a subir los impuestos, probablemente porque claudican ante un tema esencial, que es mejorar la eficiencia del Estado. Si en el caso español las autoridades fiscales se encargaran, por ejemplo, de luchar sistemáticamente contra el fraude, de acabar con los privilegios que determinados sectores empresariales y no empresariales tienen a través de desgravaciones fiscales, probablemente podrían o reducir o por lo menos no incrementar los impuestos. Pero lo que pasa es que aquello tiene un coste político muy identificado, son determinados grupos económicos, son determinados sectores sociales a los que tú, entre comillas, perjudicas,
mientras que del otro pareciera que queda como difuminada la responsabilidad en el pago de impuestos. A ver, la palabra emprendedor es una palabra de que se ha abusado y que se abusa sistemáticamente, es decir, cuando una persona se ve obligada a ganarse la vida en el mercado laboral, que por incapacidad de ganarse la vida en el mercado laboral como asalariado se ve obligado a trabajar como autónomo, no se está generando un emprendedor. Este no es un emprendedor, este es una persona que se dedica a una actividad empresarial por obligación. Él no tiene voluntad. Entonces lo que tenemos en España es un mercado laboral tremendamente distorsionado, que está obligando a mucha gente a ir al sector, a dedicarse a trabajar de un modo autónomo, y ahora le han puesto el calificativo de emprendedores. Esos no son emprendedores. O no son emprendedores en el sentido que la palabra emprendedor tiene en los últimos 5 o 10 años, que es actividades económicas en las que se genera un valor añadido superior a la media, que son actividades empresariales con una capacidad de crecimiento rápido, que son actividades económicas que nacen para internacionalizarse, etcétera, etcétera. Es decir, esas actividades económicas con un relativo alto nivel de sofisticación son las que en España no se están desarrollando. Mi percepción es el que no se puede disociar la política de emprendimiento de la política de generación de empleo. El momento en que la economía española empieza a generar empleo de un modo más sólido, se reducirán el número de lo que ahora se llaman emprendimientos, para ser la actividad emprendedora relativamente limitada a aquellas actividades de alto valor añadido, y el resto serán lo que han sido toda la vida, autónomos. La respuesta nunca, en los temas de educación como en los temas de impuestos, los impuestos siempre son altos, por ejemplo, eso es por definición. En los temas de educación siempre se dice que la gente no está bien formada. Y no es ni verdad uno ni verdad lo otro. La gente está formada como la sociedad forma, transmitiéndole a las nuevas generaciones el nivel medio o el nivel de excelencia que esa sociedad como tal ha ido asumiendo. En este sentido, mi percepción es que el reto que nosotros tenemos como universidades es formar a los mejores profesionales, pero sabiendo, o al menos esa es mi percepción, que no se puede, sabiendo que no hay que cometer el error de pensar que hay que formar a una persona que inmediatamente se inserte en el mercado de trabajo. Muchas veces las universidades corren el riesgo de oír demasiado probablemente a las empresas cuando las empresas dicen es que la gente no sabe nada. No, no, la gente sabe mucho. Muchísimo. Lo que pasa es que tenemos que ser capaces de mejorar la comunicación entre la empresa y la universidad para que el estudiante, que ha de tener formación de base muy profunda, sea capaz de aplicar esa formación de base a las circunstancias específicas que existen en la empresa. Por eso es importante el que empresa y universidades no vivan de espalda la una a las otras, pero ninguna de las dos tiene que fagocitar a la otra. Es igualmente injusto que la universidad provea de estudiantes o de profesionales al sector empresarial que no tienen ni idea de cuáles son las demandas que existen en el sector empresarial, como que las empresas impongan a las universidades una formación excesivamente aplicada a la resolución de problemas concretos que se tienen en ese momento. Lo que hay que enseñar es que el estudiante aprenda a pensar, que el estudiante aprenda a resolver problemas abstractos, y por tanto yo creo que las universidades tenemos que buscar ese nivel apropiado de aportar competencias que le permitan al estudiante desenvolverse en situaciones que por naturaleza van a ser cambiantes. Para nada valen las técnicas que yo aprendí en mi día de gestión, han pasado muchísimos años, si yo no hubiera tenido capacidad de abstracción y de resolver problemas abstractos que luego tú aplicas a cada uno de los problemas que las empresas, unas veces grandes, otras veces pequeñas, otras veces la administración pública, otras veces el sector internacional tienen. En ese sentido yo soy muy matizado a la hora de valorar la calidad
con la que los estudiantes salen. Yo creo que los estudiantes salen de las universidades y ciertamente de esta universidad con un alto nivel de competencia y de conocimientos abstractos que pueden ser luego aplicados a situaciones muy diferentes. En cualquier caso, las universidades siempre tienen que ser capaces de establecer relaciones con el sector empresarial de manera que aprendan de sus pulsiones, es decir, el sector empresarial ha de ser capaz de transmitirle a la universidad lo que necesita y la universidad necesita transformar esas necesidades en conocimientos y en capacidades de razonamiento que el estudiante tiene que tener para resolver esos problemas.